tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, amigos, empezamos Controversia. Estamos en la temporada de verano y hoy vamos a hablar sobre los remedios caseros. Un tema muy interesante en el cual tú también puedes participar escribiéndonos o entrando en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, ¿Qué tal, Caleb? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar sobre remedios caseros, así que empecemos el día, empecemos el programa compartiendo de repente algunos remedios interesantes que conozcamos en los lugares donde hemos estado. Así es, Caleb. Por ejemplo, estamos aquí en Perú, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, lo que normalmente se usa para cualquier tipo de mal es la típica sopa de pollo, ¿no? Esa sopa que te dan, así tengas fiebre, gripe, lo que sea, te dan sopa de pollo. ¿Y te cura? Te cura de todo. Por ejemplo, otro que se usa bastante son las infusiones, por ejemplo, de manzanilla, de todo té, lo que venga, de si todo se lo mueve que pueda haber, se emplea para poder aliviar algún problema. Estos son algunos remedios caseros convencionales, pero hay algunos que ya son un poco, vamos a Drásticos. colocarlo, Místico. diferentes, pongámoslos Ok. así, diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en algunos lugares del sur del Perú que te curan los chichones que son los que aparecen cuando te golpeas y se Los golpes. hincha, ¿no? Hay una Como inflamación. golpe. Con papa, te rayan papa, colocan la papa, te vendan alrededor y a los pocos días, bueno, no, a veces al día siguiente ya no hay hinchazón, ¿no? La papa parece toda negra y dice, no, te hemos quitado la maldad de encima, pero bueno, sabemos que simplemente de alguna manera esa Cachito, papa rallada hizo algo especial ahí, ¿no? ¿Qué otros remedios así conocemos? Yo conozco el llantén. Se ponen pues compresas de llantén, lo típico. Tú te puedes hacer un corte o bien un golpe que tienes, te pones una compresa de llantén y al día siguiente lo mismo. Está completamente curado, claro, la hoja toda mustia, pero también sirve. Y tienen un fundamento, ya tienen un fundamento más médico, científico. Mira, hay algo que yo me he puesto a pensar bastante. Es, por ejemplo, que en cada país hay digamos, algo que sobresale bastante. Sí. Aquí en Perú, en cada lugar. Yo, por ejemplo, que vengo de Venezuela, allá bastante se utiliza lo que es la sábila, o lo que se conoce también como aloe vera. Claro. Por ejemplo, yo conversaba con mis amigos y todos, no, sí, que mi mamá me pone que si sábila con esto, sábila con aquello, pero en todo tiene sábila, en todo. Pero es ahora, sí creo que es una tendencia interesante porque ahora el aloe vera lo encuentras en champús, lo encuentras Pues en en todo. jabones, en Jabón. cápsulas, todo lo curas con Sí. tal. Pero siempre hay una tendencia a que mientras natural mejor, ¿verdad? Ahora, estamos aquí de repente conversando, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros representa alguna manera de pensar, una manera de entender las cosas. ¿Será que hay alguna conexión entre el uso de los remedios caseros y, por ejemplo, la familia? Porque hablando justamente del ejemplo que tiene Alejandro, hay personas que utilizan la sábila o el aloe vera, ¿verdad? Lo utilizan tal como está. Le quitan las espinas, lo abren y lo ponen en una herida. Pero hay otros que dicen que no, es dañino. Hay que pasar por un proceso, hay que remojarlo. pelarlo, hay Claro, que ponerle es en verdad. agua, hay que de repente inclusive hervirlo, qué sé yo, ¿no? Entonces como que varían las maneras de utilizar un mismo producto, aunque se utilice para diferentes fines. Sí, es ¿Qué verdad. podríamos hablar allí? De alguna manera, cada familia adopta una especie de tradición en cuanto a esto, ¿verdad? Hay familias, por ejemplo, aquí en Perú, las familias son diversas y hay familias, por ejemplo, que utilizan el huevo, ¿no? Utilizan el huevo cuando tienes fiebre o cuando dicen que te han mirado mal. Sin embargo, hay otras familias que utilizan cuy, que es un animal, ¿no? Un roedor típico aquí del Perú, y que también utilizan, ¿no? Que ambos son para lo mismo, pero que dependiendo de la familia, ellos ven cuál de los dos utilizan. Yo he escuchado también familias en el sur del Perú que sí, son prácticas ya no tanto de consumir que son alimento, ¿no? Sino más es como una especie de tratamiento que al bebé cuando es pequeño, como que lo inmovilizan con mantas para arreglarle la columna para que vaya bien. Y sí ya son, que decimos, no están ligados más a una creencia. Pero también tenemos que mencionar en aquellas enfermedades que son comunes, ¿no? Por ejemplo, un dolor de cabeza, un resfriado, en el cual pues podemos tomar una limonada y eso también es un remedio casero, ¿no? Que podemos aplicar. Claro. muchas Quizás cosas a haya diferenciar. cosas que no son, por ejemplo, necesariamente, por ejemplo, vamos a ponerlo así, cuando vamos a la playa, Sí. por ejemplo, en la parte de Europa,
es más propenso a que te pique una Medusa. una medusa Una a medusa. que te muerda un tiburón o algo Es así. verdad. Entonces, Ay, pero nosotros remedio conocemos un remedio casero global que funciona muy en la picadura. extraño, La la orina. verdad que es La el... orina, sí. Y es todos lo que es sabemos. casero, es natural sí. y es gratis. Entonces, ¿hasta qué punto se puede llegar realmente a hablar de remedios caseros y remedios naturales? Porque ahí parece de repente que Hay de un repente matiz. no hablamos de lo mismo. Ahora, avanzando con un poco del tema, hay ciertos mitos, porque podemos provenir de diferentes partes del mundo y podemos ver la medicina o cómo tratar una enfermedad o un síntoma de enfermedad de una manera totalmente diferente. Podemos de repente ser de un grupo que dice no a la medicina química, no a las grandes corporaciones, todo natural, pero también podemos ir al otro lado, ¿no? Y grupo de personas que dicen no, ha habido estudios, está comprobado por la ciencia, es mejor. ¿Qué más, qué posiciones contrapuestas podemos encontrar ahí? Ahí el famoso de la abuelita. La abuelita puede decirte, esto yo lo utilicé con mis hijos y obviamente hizo efecto. Base a la experiencia. Y va a ser la experiencia, ¿no? Eso también podría ser un punto, pero no está comprobado científicamente. Claro, pero ahora están las otras personas que dicen, yo he vivido todo el tiempo en la ciudad y solo confío en lo que me diga el médico. Exacto, Pero- y no me ha hecho ningún mal. Pero también hay personas que incluso viven dentro de la ciudad y que ya empiezan a dudar del propio medicamento convencional que te recomienda el hospital. Incluso he oído de padres que no están a favor de las vacunas en sus hijos. Las típicas vacunas, por ejemplo, que se ponen en Europa cada invierno, porque, bueno, el virus muta, entonces te han de renovar, ¿no? La vacuna te la ponen cada vez que llega ya a esta estación y ya no confían en eso. No, es más, hay movimientos sociopolíticos que utilizan este tipo de ideas para aumentar sus adeptos, ¿no? Exacto. ¿Quieres romper el sistema, por decirlo así? Empieza por no Por vacunar eso, a tus hijos, exacto. empieza por no tener un seguro, empieza por, o sea, como que la No, medicina pero eso podría ser asociada- peligroso. Y ese es el punto, Justamente ¿no? es el punto. Porque agarran y te dicen, ¿y por qué es peligroso? En tu cabeza te han metido la idea de que solo la medicina que viene Claro. de las grandes corporaciones, de los grandes hospitales son buenos. Pero vive la natural, vive a lo básico. Pero realmente encontramos Caleb, ahí... pero ahí también tenemos que tener en cuenta que los inicios de la medicina farmacéutica provienen de la medicina natural. Hay compuestos ahí o sí iba a principios decir, que han provenido de la naturaleza. Entonces, ¿se puede hacer un equilibrio entre ambas? Se puede, Ya que- que tal vez se puede ir, puedo yo tomar medicina natural y a la vez me voy con el médico y que me recete Y ahora, la medicina farmacéutica, natural es un entonces, remedio casero porque casero el ca- suena a casa, ¿no? También, ese es otro. Exacto. Casero suena Que a puedes casa. conseguirlo con elementos propios que tienes en casa. No te hace Podemos falta salir a saber la tienda a pues, de que comprarlo. un remedio casero no necesariamente va a ser exactamente una medicina natural. Claro. Un Claro. remedio casero, como sabemos que hay veces que yo escuché una vez. Por que ejemplo, le ¿cómo, pusi- cómo se curan el hipo? Aguantando Como el un aire. susto. un susto, bebiendo Susto es agua. la Susto clásica, también, por es ejemplo. verdad. Eso Pero entraría aguantando el dentro de aire remedio Exacto. natural. por 20 segundos y después suelta. ¿Y por qué el hipo necesitaría cura? ¿Es una enfermedad? ¿Es un síntoma? O sea, ven a lo que apunto. Bueno, Es es como un Opciones. síntoma, es un algo- síntoma del diafragma. algo que de repente no nos gusta o que vemos y nos parece que no está bien, tratamos de darle solución. Yo recuerdo haber conocido una vez a una dama ya de edad, ella tenía problemas de huesos, le dolían sus huesitos, ¿no? Entonces, un día la fuimos a visitar y ella decía, he encontrado la solución. ¿Cuál es? Hay que agarrar grasa de carro y sobarse para que de alguna manera, no, sobarse como ungüento. Y yo me Claro. quedé, ¿qué cosa? Wow. ¿Cómo es posible? Y entonces no me imaginaba yendo, deme un tanto de grasa de Claro. carro para curarme el dolor de huesos. Un fósforo ahí. Pero a ella le funcionaba. ¿A qué Incluso, quiero llegar que con incluso esto? también lo he oído de que la misma grasa para acá funciona para los hongos en los pies. Así. Esa no sabía. Tampoco no He sabía. escuchado El bastante. cloro, y he escuchado, Claro. de la lejía, qué sé yo. Pero a eso vamos, mira. Entonces, ¿qué hace real un remedio casero? O sea, ¿qué lo hace real? ¿Qué lo hace que se mantenga de alguna manera? La Porque efectividad. funcionó con una La persona. La efectividad. Claro, La efectividad, la Pero en verdad efectividad probada funcionan todos. a través del tiempo. Es decir, Exacto. que en diversas generaciones, conforme va pasando la historia, pues se ha ido demostrando que sí que sirven para una dolencia en específico. Creo que sobre todo eso es lo que mantiene. No solamente en una, porque en ocasiones, como en el caso de la sábila, pues le dan para todo tipo, Claro. ¿no? Pero y en las que no les dan para todos y solamente es para, me sirvió a mí, pero no te sirvió a ti. O le sirvió a él, o nos sirvió a los Claro, dos. Entonces Entonces, entramos en un conflicto, porque incluso pueden resultar dañinas, pueden ser contraindicaciones, es una reacción adversa, exacto. cae de esos remedios caseros, Exacto. remedios Y ahí naturales. entramos de repente un Entonces- poquito a hablar de la automedicación, ¿no? Porque los remedios Hasta que- caseros Bueno. Sí. es Su medio automedicación.
De alguna manera es automedicación, es no ir a un especialista. ¿Debemos ir o no debemos ir? Incluso ¿no? podría ser también una ayuda económica, porque no hay a veces para ir a un médico, sino que también lo puedes hacer en tu casa. Ya me dijeron de que esto funciona, voy a probarlo. Sin embargo, también puede dar solución a pequeños problemas, ¿no?, que tengamos en el La momento. pregunta sería, ¿en qué momento exacto tú puedes utilizar medicina convencional y en qué momento va mejor una medicina más natural, ¿no? ¿No? Y Un sabes remedio que casero. cuando hablamos de medicina convencional, natural, etcétera, etcétera, ¿A qué nos entramos también referimos? a un rubro interesante, Sí. porque hoy en día esta creciente, vamos a decirle, visión de no ir mucho con lo químico, con lo artificial, sino a lo natural, está volviéndose como que media mística también, Es verdad. ¿no? Está yéndose Claro. como que media mística, con la limpia, con las energías, con hay que limpiarte, ¿no? Y es interesante porque se hace muchas veces con, Por ejemplo, con objetos naturales, con minerales. Y yo recuerdo haber visto un documental que te decía, bueno, mira, esta es una cosa de filosofía, pero en sí ese componente mineral atrae las toxinas, o sea, te da una explicación bastante interesante. Mira, me has hecho acordar de esto, por ejemplo, de los elixirs que hacen que en estos lugares, con hierbitas, que Elixires. esto, que aquello. O sea, es una Sí. combinación de varias cosas y es algo ya místico, ¿no? Esto te sirve, por ejemplo, para el mal de amor, o sea, ya son cosas que llevan. con Exacto, la y ahí medicina también ya entramos a natural, hablar un poco también de lo que sería el efecto placebo que tienen, ¿no? Porque realmente recuerdo que poco antes de venir aquí estaban comercializando en España unas pulseras que decían que tenía un mineral y que con este mineral te sentías mejor y ahí salía gente diciendo que sí, que el dolor de articulaciones te pasaba, que te sentías con más energía. No, realmente, ¿qué componente tiene? ¿Dónde está la base médica, la base científica y dónde realmente está la sugestión mental? Claro, exacto. Por ejemplo, en el caso de la sopa de pollo, ¿no? ¿Será que tiene un efecto de verdad reconfortante que alivia nuestro cuerpo o O el será hecho de que sentirte así simplemente es calentito de psicológico pronto, y- con amor, apapachado. Exacto. Miren, ustedes se han puesto a cuestionar sus propias convicciones, porque Sí, yo estoy dudando, ya no sé qué pongámoslo creer, así, ya. pongámoslo así, dolor de cabeza. ¿Qué hago? Dolor hago? de cabeza, ¿qué hacen? Sí. ¿Qué hacen? Por lo Pañito de general, agua una fría. pastilla. Ya lo están Yo, pensando. Antes del yo voy programa- antes del directamente, programa sabía, sí, yo ahora ya igual no que sé, Alejandro voy ya. directamente a la pastilla. Un Por lo paracetamol, general que es el más lo bajito. más normal. Miren, algo interesante que tenemos son el sacar, ¿cómo se dice? El chucaque. Chucaque le decimos acá, Sí. no sé cómo se dirá en otros lugares, pero es cuando si te duele la cabeza te tensionan el cabello y empiezan a salir como soniditos. Miren, el tema realmente es amplio, es muy rico, porque si empezáramos de repente a enumerar remedio casero país por país, Acá. y de ahí familia por familia, y de ahí persona por persona, tendríamos una gama realmente enorme de remedios caseros que realmente funcionan. Pero ¿hasta qué grado, hasta qué punto es bueno para la salud? ¿Hasta qué punto de repente no nos hace daño en algún otro aspecto de nuestro cuerpo, de nuestra salud? Para volver y seguir hablando sobre este tema, vamos a volver después de una corta pausa. Ustedes no se muevan, esto es Controversia, ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema de remedios naturales, estamos en la temporada de verano y estamos ya pues avanzando con el tema. Chicos, el tema se ha puesto interesante, hemos compartido algunas cosas de casa, ¿verdad? Cómo solucionamos algunos problemitas. Pero en el bloque anterior nos quedamos hablando sobre la eficacia, ¿no? ¿Qué hace que un remedio natural se quede como lo de la abuelita, como decía Yusara, ¿no? La abuelita sabe, yo recuerdo que cuando uno está mal siempre llama a la abuelita o a la tía abuela. Ellas saben cómo curar las cosas. Pero ya en un plano actual, donde la tecnología y la información están al alcance de todos, ¿qué tan importantes pueden llegar a ser los remedios naturales? Porque la medicina hoy prácticamente cura todo. Claro, ahora que las personas están viviendo más en ciudades, lo que pasa es que la tendencia es ir al médico antes de ir a un médico naturista. O sea, de todas maneras,
lo que se ve ahora actualmente es que de alguna manera hay más confianza en un centro médico, en una clínica, ¿verdad? Entonces, Exacto. Entonces ahí sugería una pregunta. ¿Es confiable ir a un médico naturista o no? ¿Y quién le da a un médico naturista el título de médico Título, eso. naturista? Porque realmente hoy estamos rodeados también de lo que se conoce como charlatanes, personas que simplemente quieren sacarte el dinero y con placebos, como mencionábamos al comienzo, te pueden hacer creer que estás mejorando y en realidad no. Pero también tenemos que tener en cuenta de que actualmente, si algo no está comprobado científicamente, como que pierde cierta validez. le da espacio a la duda. Claro, da espacio a la duda. Y eso significa que, en cierta forma, se echa de lado a lo que son los remedios naturales. Ahora, ¿será cierto entonces que los remedios caseros no tienen respaldo médico, no tienen respaldo científico? Hay ciertos tienen tipos respaldo de científico, de sí. remedios que No, tienen. Por precisamente ejemplo, por la el que tecnología sabemos tratamos que- de remedio de la abuelita, que todos lo conocemos, el caldo de pollo, para los ejemplos, para resfriado. Según un estudio que se ha realizado, no recuerdo el nombre de esta agencia, ellos hicieron el estudio de que este caldo ayudaba en qué sentido. El propio calor que genera el caldo entra en las vías respiratorias y te ayuda a las fosas nasales a que se abran, cosa que puedes respirar más fácilmente. Entonces, sí hay estudios para cierto tipo pero no todo. Y sabes, ya que hablas del Sí. olorcito, de repente la mayoría de personas no quiere tomar medicina casera o medicina natural, porque normalmente, si es natural, feo, Ajá, tiene mal es verdad. sabor, Sí. ¿verdad? Ahora, Perú. ¿qué tan necesario son los remedios naturales? O sea, ¿qué tan a menudo necesitamos ayuda en nuestra salud? Pues podríamos pensar más o menos que lo que serían los remedios naturales están asociados a según qué prácticas preventivas, ¿no? Para tener un estilo de vida saludable y después, si ya hay un desbarajuste en la salud, pues aplicar ya lo que sería la medicina química. Entonces, ¿será que solamente los remedios caseros son aquellos que podemos hacer en casa o podemos emplear otro tipo de recursos, ¿no? Miren, el simple hecho de que estemos aquí en medio del aire libre, ¿no? De repente ustedes en casa que siempre han estado acostumbrados a ver el programa en un estudio, con luces y toda la cosa, el hecho de que estemos aquí como que te da un diferente estado de ánimo, Relaja, ¿no? desestrés. Entonces, ¿hasta qué punto es solamente una cuestión de concepción? O sea, ¿hasta qué punto es solamente lo que yo creo? ¿Por qué hablamos de esto? Porque aunque ya Wendy mencionó en el bloque anterior el efecto placebo, muchos de nosotros podemos estar colocando nuestra confianza, nuestra salud en ciertos remedios caseros que lo único que hacen es hacernos creer que nos mejoran, ¿no? Y la sugestión hace que mejoremos, pero no necesariamente el remedio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo recuerdo algo que es difícil de entender, cómo es que funciona. Por ejemplo, cuando uno está con problemas de estómago, cuando tiene el estómago suelto, por ejemplo, ¿no? Sí. Y tiene con las diarreas, entonces, ¿qué hace? Toma una bebida carbonatada oscura con unas gotas de limón y cerrado el asunto. Sí. No hay más problema, y funciona. He visto bastante. Uno de nuestros compañeros decía inclusive que en una parte de aquí del país calentaban un ladrillo, no sé si se acuerdan, Sí, calentaban un ladrillo y hacían que él se siente en el ladrillo caliente o que le ponían el ladrillo aquí. O sea, hay varias cosas que tal vez nos parezca sin sentido, ¿no? Pero, ¿sabes? El oído. Funcionan. Y eso es lo más... Eso es lo que genera. Pero, por ejemplo, en el ¿Cómo? caso O sea, de la ¿cómo es orina, posible? que emplean la orina, o sea, ¿qué valor científico tiene para el uso de la orina? Que, bueno, también lo emplean Y en se muchos utiliza lugares. tanto Lo exterior como recomiendan, interior. en realidad, los existen científicos, diversos estudios, justamente lo que estabas diciendo, empezando a decir ahora, existen ya cada vez estudios más crecientes que se abocan a investigar cuál es el origen, cuál es la base científica en este remedio. Pero hay un asunto, miren, aquí tenemos a 2 estudiantes de medicina. A carta cierta, sí, de 1000 estudiantes de medicina, solo 1% cree o quiere o se anima a estudiar medicina natural. Porque de alguna manera la preparación que existe en las universidades se centra justamente en qué cosa, en lo En la químico, estar a la vanguardia, la tecnología, pero de repente la medicina que tiene que ver con la natural es por otro lado. No, Está es tomando que carne. es ahí un punto muy importante, porque es cierto, estudiantes de medicina lo que hacen es estudiar los efectos de los fármacos sobre el organismo, pero también es consciente de aquellos efectos adversos que puede tener un medicamento. ¿Cómo Entonces, cuáles? A ver, mencionemos algunos. por ejemplo, en el caso de lo que es los corticoides,
se emplean para lo que son enfermedades inmunes. Sin embargo, también se tiene en cuenta que tiene efectos como el aumento de gordura en la región abdominal. La acumulación de grasa. La acumulación de grasa. Otros son la aparición de estrías. Entonces, allí la pregunta, ¿sería mejor utilizar para esos casos remedios naturales? Ustedes que están, mira, nosotros somos universitarios, nos movemos y intercambiamos todo momento con otras personas nuestras opiniones. Y esta es una etapa muy interesante, muy linda, porque no tenemos miedo de decir lo que pensamos, ni de decir, no sé, enséñame, que es algo muy, muy importante cuando se trata de aprender nuevos conceptos y de aprender más cosas. ¿Qué sucede cuando hablamos de nuestra salud y solamente nos centramos a lo que ya sabemos? Me explico. Si solo conozco medicina convencional, la que tiene que ver con un médico vestido de blanco, con sus medicinas y sus inyecciones, y solamente quiero ver eso, o de repente por el otro lado, vengo de un lugar donde no se utiliza este tipo de medicina, todo es natural, te duele algo, vas, sacas una hierba, lo mezclas o haces una cosa y se acabó. Entonces, ¿será posible que de alguna manera tengamos en algún punto que ver los dos juntos, o es que siempre vamos a tener que verlos separados, tanto la medicina convencional como la medicina natural? Probablemente hay un punto. No tenemos que olvidar que la medicina convencional tiene sus raíces en la medicina natural, es decir, se utilizan principios activos naturales y se extraen de ahí. Y justamente también la medicina natural tiene un fundamento teórico muy potente. Y vamos a esto, a esto. Nosotros estamos hablando de un nivel, sí, la medicina natural, que los corticoides, ya. Pero para alguien que está en casa y la verdad, a mí no me importa que la medicina, que los químicos, no. A mí me duele la cabeza y quiero una solución ya. Me duele el estómago, quiero una solución ya. Mi hijo está enfermo, quiero que se cure ya. Entonces, los remedios caseros son la mejor opción. Te sacan del aprieto. Cabe destacar que hay ciertos medicamentos que utilizamos, pero estos propios medicamentos que utilizamos, vamos a decir, de la farmacia, no salieron, digamos así, anteriormente, cuando no existían estos usos químicos, no salieron de la propia medicina natural. Miren, hay un punto muy importante aquí también que podemos tocar, y es el hecho de que toda droga de hoy en día es natural, ¿no? Por ejemplo, el opio, la marihuana, la cocaína, son componentes naturales. Entonces alguien puede decir, bueno, entonces vamos a cambiar la cuestión, vamos todo lo natural, y me voy y utilizo este tipo de elementos deliberadamente. ¿Hasta qué punto, creo que es la palabra clave o la pregunta clave, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo utilizar no solamente los remedios naturales, sino la medicina natural? Porque algo está claro, estamos mezclando de repente, porque nos falta entenderlo un poco mejor, claro, el remedio natural con el remedio casero y la medicina natural, y de repente son conceptos totalmente diferentes. Sí. Tal vez muchas preguntas que personas tienen es que, por ejemplo, en el caso de los remedios caseros que realmente funcionan, cuando los comparas con remedios, fármacos que también funcionan, entonces, ¿a cuál de los dos vas finalmente si ambos funcionan, no? En este caso, muchos optarían por lo que es más fácil de tener, ¿no? Algo que puedes hacer sin tener que ir a un lugar precisamente a comprar algo, sin tener que moverte en tu propio lugar. Tú puedes encontrar, qué sé yo, una infusión, limón, te preparas, te funcionó. Entonces, de alguna forma, te hace más accesible esto, ¿no? Ahora, considerando eso, o sea, tienes esa accesibilidad, pero digámoslo así, no tienes el suficiente conocimiento de qué realidad hace eso, entonces eso te conllevaría a tener otro problema, te podría generar otro problema. Claro, porque al final tal vez te tomaste algo que no era para nada. Sí, porque la mayoría de cosas ahora tienen contraindicaciones. Claro. Ajá, y a lo mejor, o sea, hemos dicho que van un poco como a atacar los síntomas, ¿no? O sea, la medicina natural. Y a lo mejor estos síntomas son una señal de tu cuerpo de una dolencia todavía mucho mayor que no puede ser curada con medicina natural. Entonces, ¿hasta qué punto sí que podemos utilizar la medicina natural y hasta qué punto ya hay que recurrir? Depende bastante de lo que tengas en mente, ¿no? Y también teniendo en cuenta si es que los remedios naturales tienen efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, tal vez si no empleamos de la manera adecuada, en vez de ayudar a nuestro cuerpo, lo empeoramos. Miren, chicos, realmente ustedes han calmado la conversación porque ya estamos hablando de un asunto serio. Sí. Está bien que es chévere, que loca la medicina que hacen en tu casa, o cómo te cura tu mamá o tu abuelita, lo que quieras, pero estamos hablando de la salud. Y cuando ya hablamos de la salud,
Y el hecho de que nuestra salud, nuestra integridad física puede estar en riesgo, entonces ya entramos en un problema, porque cuando una persona se enferma no puede estudiar, no puede trabajar, es gasto, es todo un mundo de problemas. Claro. Entonces, queridos amigos, nosotros vamos a regresar en los siguientes bloques para conversar ya con nuestro invitado. Esta persona nos va a ayudar a contestar todas las interrogantes que aquí hemos expuesto. Ustedes no se vayan, esto es Controversia, temporada de verano, ya regresamos. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, temporada de verano, estamos hablando sobre los remedios caseros. Y en este bloque ya tenemos nuestro invitado, nuestro especialista, hablamos de la doctora Delcy Turpo, y es especialista en medicina natural. Bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre este tema muy interesante porque hay mucho desconocimiento sobre qué son los remedios naturales, cómo actúan y cuándo se pueden utilizar. Muy bien, empecemos definiendo qué son remedios, porque cuando empezamos el programa, uno puede decir, bueno, remedios caseros, ¿cuál es la controversia ahí? No hay nada que hablar, pero cuando uno empieza a hablar del tema y lo desmiembra en algunas partes, se da con la sorpresa de que hay muchas ideas mezcladas con lo que es natural, con lo que es espiritista en algunos casos, con lo que tiene que ver con ideas de familia, con algunos prejuicios. Entonces, ¿qué es un remedio? Empecemos por ahí. Un remedio es una sustancia química o natural que está destinada a aliviar un síntoma de una dolencia específica. Puede ser un dolor de cabeza, manejar la hipertensión, disminuir el sangrado. Entonces, todos los remedios están destinados generalmente a tratar un síntoma de una dolencia. Y cuando hablamos de dolencias, estamos hablando de cualquier tipo de malestar físico. Cualquier tipo de malestar físico, solo que los remedios naturales tienen ciertas limitaciones porque no se pueden utilizar en todos los problemas de salud. Tienen las limitaciones, más que todo se pueden utilizar en lo que son los dolores, la hipertensión, las infecciones, los resfriados, pero para eso hay que tomar muy en cuenta también la causa de la enfermedad. Entonces, ¿quiere decir que podríamos también curar algunas enfermedades con los remedios naturales? Los remedios no curan las enfermedades, solo alivian los síntomas. Para curar una enfermedad se requiere ya un tratamiento mucho más profundo y mucho más específico. Los remedios naturales generalmente los usamos en situaciones, por eso se llaman naturales o caseros, ¿sí? Porque cuando tenemos un resfrío simple, un dolor de cabeza... Pero vayamos a un asunto, no todo lo que es casero es natural. No todo lo que es casero es natural. Entonces, ahí viene el problema, porque habíamos conversado y habíamos mencionado algunos remedios caseros, ¿verdad? Bastante interesantes. Incluso hay un problema en el sentido de que hay remedios caseros, que no necesariamente son naturales, como ya dijimos, sino que tienen, digamos, son perjudiciales para la salud. Pero aún así, digamos que hay algunas personas que dicen que sí se utilizan, o sea, que sí funcionan, pero son nocivos para la salud. ¿Es recomendable seguir utilizando estos remedios? No, todos los remedios caseros siempre se utilizan en función de lo que uno tiene y para eso hay que tener un conocimiento de lo que estamos usando y para qué es, porque como dices, el remedio natural no significa que sea inocuo. Puede tener el nombre de natural, pero puede tener complicaciones con la salud. Por ejemplo, si tú utilizas aspirina como un anticoagulante por un problema cardiovascular y tomas una planta como el ginkgo biloba, ¿sí? El ginkgo biloba disminuye el efecto de la aspirina. O sea, hay plantas que pueden disminuir o potenciar el efecto de ciertos medicamentos. Entonces, si utilizamos eso, podríamos producir en el paciente, por ejemplo, una hemorragia. Entonces, todos los medicamentos, por más naturales que sean, necesitan siempre tener un conocimiento muy profundo de lo que es, porque en lugar de resultar útil, puede resultar dañino o perjudicial. Mire, podemos hablar un montón de experiencias que podamos tener en la familia o conocer en algunas personas que han tenido el uso de remedios naturales. Pero hay un punto muy importante que me parece que debemos entrar a conversar, que es el hecho de que los remedios caseros, ¿verdad? Muchas veces son cosas que se han pasado de familia en familia. El abuelo lo hizo alguna vez con el nieto, con el hijo, y se ha pasado, y hoy en día parecen locuras, pero funcionan. Efectivamente, sí, hay muchas cosas que se conocen por tradición, pero se han mantenido en el tiempo real porque son efectivas. Por ejemplo, podemos poner el ajo. El ajo sabemos que tiene una propiedad hipotensora
y también combate las infecciones porque tiene una sustancia que se llama los alil sulfidos que se liberan cuando se pica la cebolla o el ajo y por ejemplo si un niño que tiene una crisis de asma o dificultad respiratoria, ustedes le hacen inhalar el ajo o la cebolla, va a abrir la vía respiratoria y funciona como un expectorante. O si le dan el ajo picado puede también tener un efecto hipotensor, baja la presión arterial. Entonces sí hay remedios caseros que con el tiempo han demostrado que no solo eran una costumbre, una tradición, sino que también se ha demostrado que hay un efecto sí comprobado científicamente. Doctora, ¿y qué hay con esos remedios que no han sido comprobados científicamente, pero que llegan a funcionar de alguna otra forma? Es el caso del huevo, tal vez, ¿no? Del cuy, que muchas familias por tradición como dice Caleb, por tradición han hecho que de esto que pase de una generación a otra. ¿No? Claro. Sí, de todos los remedios que hay cosas que se han comprobado científicamente y otras cosas que no se han comprobado, pero aún así la gente los usa. También aquí entra lo que es el efecto placebo. Cuando uno cree realmente que algo le va a hacer bien o le va a hacer mal, va a tener el efecto que uno espera que se tenga. Si vemos a lo largo de la historia, ha habido como que un cambio ¿no? Anteriormente en algunos grupos étnicos el médico era el brujo, por decirlo así, ¿no? Entonces la civilización ha ido aumentando y en la época después del oscurantismo religioso, después de ese año, ¿verdad? En la cual la iglesia en alguna manera censuró la ciencia, empiezan a aparecer descubrimientos y después de pasados estos momentos se empieza a dar el énfasis a la ciencia. Todo es ciencia, la ciencia tiene el voz. Parece que ahora, o sea, en nuestros tiempos, ahora no se permite, o sea, no nos cerramos a un pensamiento así. Ahora existen padres de familia, abuelos muchas veces, que dicen, no, si es químico es malo, si está en frasco no es bueno, tiene que ser natural, tiene que ser salido del campo, qué sé yo, y desechan totalmente la medicina convencional, la que conocemos, que es ir a médicos, que no sean químicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde estamos? Porque de una u otra manera sigue habiendo enfermos. Sí, eso representa un riesgo y muchas personas pueden desechar un tratamiento que puede ser muy efectivo en el afán de reemplazarlo por un producto natural que no va a ser tan efectivo como la medicina convencional, ¿sí? Por eso es que la mayoría de los remedios siempre deben utilizarse, de ser posible, bajo la supervisión o bajo la consejería de una persona que está en el área de la salud. ¿Sí? Si bien usamos remedios, por ejemplo, como decía, el ajo para un resfrío común, un resfrío que pasa en pocos días o un dolor de cabeza, pero si tenemos, por ejemplo, un dolor de cabeza que nunca hemos tenido antes, que es muy intenso, que es súbito, puede ser algo mucho más, un aneurisma que no se va a curar con una simple infusión. Pero ahí aparece el problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de medicamentos a los cuales tenemos acceso de manera pública muchas veces apañan síntomas y ocultan un problema mayor. Si es así, la medicina casera o los remedios caseros, perdón, lo único que hacen es apañar un problema mayor. Exactamente, y ese es el riesgo también de usar medicamentos, por más naturales que sean, sin tener el conocimiento adecuado, porque podemos, como dices, estar enmascarando un problema que puede desencadenar en una enfermedad más grave. Por ejemplo, si uno tiene un cólico estomacal o abdominal muy fuerte, ¿no? Toma un remedio que es útil para aliviar el espasmo, pero si ese dolor está ocasionado por una apendicitis y yo he enmascarado el síntoma y aparentemente se me fue el dolor, más tarde puedo tener una peritonitis, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Y como decías, mucha gente piensa, si viene en un frasco y es químico, no se utiliza. No debería ser así, porque también hay medicamentos convencionales que son muy útiles y tienen un mejor efecto que un medicamento natural. Claro, yo ahora voy al otro lado. Hay personas que han crecido toda su vida en la ciudad y lo que siempre han visto es un hospital, una clínica. Y que más bien cuando ven algo que no es realmente químico, que no viene de una farmacia, que no viene de un hospital o que no es recetado por un médico en la clínica, desconfían totalmente, ¿no? Y dicen, no, ¿cómo voy a usar esto que no está dentro de una farmacia, que no fue examinado en un laboratorio? Entonces, ¿qué hay de esas personas que no confían de alguna manera en la medicina natural y se van al otro extremo, ¿no? El problema no es tanto con los químicos, sino mucha gente como
cree mucho en los remedios, o sea, si tengo el dolor de cabeza tomo esto, si tengo el estómago tomo aquello, pero el problema es que cuando uno confía solo en los medicamentos químicos, no estás utilizando o haciendo caso de las leyes naturales de la salud, ¿sí? Para que uno tenga una salud buena, tiene que obedecer las leyes naturales de la salud, porque los medicamentos no te van a librar de las consecuencias de tener un estilo de vida que no es saludable. Por ejemplo, si una persona toma, fuma, come en exceso grasas, proteínas, muchos azúcares, no importa cuán remedio químico toma, no va a ser eficaz si es que no controla lo que produce los síntomas que está en el estilo de vida. Entonces, en este caso, ¿en qué momentos exactamente se recomienda la medicina natural y en qué momentos utilizas la medicina química? Es bien difícil encontrar el momento donde utilizar la medicina complementaria o dónde usar un remedio natural y dónde usar el remedio químico. Por eso enfatizamos en que si uno va a usar un remedio natural, tiene que ser en situaciones que no son muy complejas, ¿sí? Por ejemplo, la hipertensión es un problema que necesita la persona tener el control de la presión arterial para que no haya un daño en los órganos, en el riñón, en el corazón. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos uso de un remedio natural que te dice que te va a bajar la presión y realmente no te la baja, entonces estás haciendo más daño a tu cuerpo, ¿sí? Pero si nosotros utilizamos, por ejemplo, dependiendo de la causa de la hipertensión también, ¿no? Si es una hipertensión porque tú consumes mucha sal o porque consumes muchas grasas, si dejas de consumir la sal, dejas consumir la grasa y utilizas, por ejemplo, el apio y el perejil, el ajo, que son hipotensores naturales, una persona bien puede controlar su presión arterial, ¿sí? Pero en esos casos de estas enfermedades, lo que siempre recomendamos es que se debe tener el respaldo de una persona entrenada que tenga conocimientos de salud para ver cuándo debemos usar y hasta dónde es útil el remedio natural y dónde tenemos que usar un medicamento. Ahora, por ejemplo, químico. para entrar en ese mismo tema, por ejemplo, hay remedios que se utilizarían para los niños, para los adultos, incluso para los de tercera edad. Es lo mismo, actuaría el mismo, o sea, en su organismo actuaría el mismo efecto, dependiendo de cuál sea la situación. Los cuerpos, mientras más jóvenes estén, tienen una mejor respuesta a cualquier medicamento. Y obviamente lo que se utiliza en diferentes etapas de la vida es distinto, porque es muy difícil que encontramos un niño con hipertensión, por ejemplo, al que le tengamos que dar ajo, apio, perejil. En cambio, la hipertensión es un problema de más adultos o adultos mayores, ¿sí? En los niños generalmente tienen problemas más de infección, de dolor de oído, dolor de garganta. En esos niños se puede utilizar remedios naturales siempre y cuando no haya muchas complicaciones. Si vemos que el niño tiene dificultad respiratoria, tiene retracción de las costillas, respira demasiado rápido, que puede ser un síntoma de una neumonía, no le vamos a dar un poquito de ajo o un remedio natural, necesita un medicamento químico. Mire, hemos manejado aquí varios términos y antes de ir cerrando ya el bloque, sería bueno diferenciarlos para que cuando volvamos a conversar, nuestros amigos que nos están viendo en este programa sepan exactamente a qué nos referimos, que tiene que ver con remedio casero, qué es exactamente, remedio natural, qué es exactamente, y medicina natural, porque podemos estar confundiendo los tres y al final no aprender nada. Sí, un remedio casero es un remedio que se prepara en la casa, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos de la cebolla. Si el niño tiene dificultad respiratoria o mucha tos, picamos la cebolla y se la ponemos cerca para que la inhale, eso es un remedio casero. Un remedio natural es un remedio que puede venir ya de producción de un laboratorio, ¿no? Que es natural. Por ejemplo, el resveratrol, que es un componente de la uva que se ha visto que tiene un efecto sobre el sistema cardiovascular y es un potente antioxidante. Entonces, muchas veces se aísla el resveratrol y se lo ofrece en una cápsula, ¿sí? En un comprimido. Tenemos los comprimidos de ginkgo biloba, de maca, de los cranberries y muchos alimentos que tienen efectos terapéuticos que vienen ya en presentaciones y envasados. Es un remedio natural. Y la medicina natural lo que hace es un uso más del estilo de vida saludable, ¿sí? Más de lo que es una modificación en los hábitos de alimentación, modificación en el ejercicio y en el estrés. Muy bien,
Queridos amigos, nos vamos a un pequeño corte, tenemos la definición clara, todavía hay mucho más que conversar, no te muevas, quédate aquí en Controversia, ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, temporada de verano, estamos tratando el tema remedios caseros y estamos ya en el último bloque cerrando la conversación que hemos tenido aquí en el programa. Doctora, hemos conversado varios puntos interesantes, hemos definido algunas cosas que nos permite ubicarnos, pero de repente podríamos empezar este bloque hablando de los remedios caseros que sí funcionan y que sí se pueden utilizar. ¿Cuáles serían los casos de repente en los cuales podríamos sí utilizar ciertas cosas que podemos encontrar en casa? Sí, hay un remedio que se ha comprobado que es efectivo para la tos, que es, se utiliza el agua caliente donde se prepara una infusión con hojas de eucalipto, limón y miel, que es muy efectivo para suprimir la tos seca. ¿Sí? Cuando las personas toman esta mezcla pueden aliviar el síntoma de la tos y dormir mejor de noche, por ejemplo, ¿no? Es uno de los remedios que se ha visto que es popular y que es efectivo también. Ahora, doctora, hay varios remedios que son caseros, son naturales y depende también del lugar, ¿no? Del país. Por ejemplo, acá en Perú, algo que te dan casi para todo siempre es la típica sopa de pollo, ¿no? Sí, sopa de pollo. Caldo de gallina, popular caldo de gallina. Y no solo aquí en Perú, en Venezuela también se utiliza bastante, es algo muy común. No, y ¿sabe qué? Es cierto, si estás cansado, con sueño, con hambre o agripado, un caldo de gallina te levanta. En algunos lugares se levanta muertos. Porque en cualquier estado de salud que estés, te despierta, te aviva. Ahora entra también las típicas infusiones, ¿no? Claro. Las infusiones. Por ejemplo, la manzanilla, la hierba luisa, que aquí comúnmente se utilizan, ¿no? ¿Qué propiedades? La manzanilla y la hierba luisa tienen efectos sobre el sistema digestivo. La manzanilla es un sedante suave que si una persona tiene un problema digestivo tipo cólico, al ser un sedante natural va a disminuir el espasmo que hay en el estómago y mejora el proceso de digestión y también porque ayuda a aliviar los molestos gases, ¿no? Entonces sí tienen propiedades digestivas que pueden ayudar en casos de problemas digestivos. En el caso de la sopa de pollo, sí, ayuda a muchas personas a mejorar un poco el resfrío o te da energía, pero te da energía porque generalmente en la sopa de pollo, al menos acá, tiene lo que es el pollo y los fideos, ¿sí? Los fideos es un cereal y los cereales se consideran alimentos energéticos. Cuando uno come un cereal produce energía y es por eso que uno se siente renovado cuando come, porque en realidad no es el pollo el que tiene el efecto terapéutico, sino es el alimento energético que proviene del cereal o es el que te brinda la energía que en ese momento te hace sentir más activo. Ahora todo queda más claro, ¿no? Porque comías y te levantabas. Y ahora hemos mencionado así diversos remedios, pero más o menos ¿cuál sería una clasificación general que podríamos darle a lo que serían los medicamentos que conforman la medicina natural? Quizá comidas, infusiones. En la medicina natural hay varios pilares. El primero es la alimentación saludable que puede no solo prevenir y revertir y curar enfermedades. Está lo que es la fitoterapia, que es el uso de hierbas que hemos utilizado, que es, por ejemplo, en este caso la manzanilla, la hierba lisa, la ortiga, no sé si la conocen, la ortiga sirve para lo que es los problemas articulares, para las infecciones urinarias. Está lo que es la homeopatía, que es un
remedios que se hacen con principios minerales y vegetales. Está la hidroterapia, que es un remedio natural, que es el uso del agua, que se ha visto que es muy efectivo. Por ejemplo, los baños a temperatura creciente, en los que se sumerge a la persona dentro del agua caliente y se va aumentando la temperatura progresivamente, se ha visto que es muy efectivo, por ejemplo, contra el dolor. Sí, contra el dolor, porque el calor relaja los músculos que están tensionados y produce un alivio, ¿no? Ahora, obviamente, un baño de hipertermia no lo podemos aplicar en una persona que tiene varices, porque el calor produce una dilatación mayor de las venas y eso empeora las varices, ¿sí? Entonces, hay muchos, dentro de lo que son los medicamentos naturales, hay muchas ramas. También está lo que es la geoterapia, que es el uso de la arcilla o los barros terapéuticos, que cuando se aplican como emplastos externamente pueden servir para aliviar las picaduras, pueden servir para aliviar incluso problemas internos, ¿no? De descongestionar los órganos internos. ¿Qué hay de las contraindicaciones? Todos los remedios naturales y caseros no tienen contraindicaciones, ¿o sí hay contraindicaciones? La mayoría de los remedios naturales tienen sí contraindicaciones, pero muy pocas. Cuando hablamos de alimentos, los alimentos tienen raras contraindicaciones y cuando utilizamos un alimento como un remedio natural es muy poco. En el caso, por ejemplo, si una persona es hipertensa y toma un medicamento para la hipertensión y a la misma vez toma toronja, la toronja anula el efecto del medicamento antihipertensor y eso va a ser negativo para la persona. Cuando hablamos de hierbas, en las hierbas sí, porque la mayoría de los medicamentos que conocemos hoy en día provienen de hierbas, ¿sí? Tienen un componente activo que es de muchas hierbas. En el caso de la aspirina, las personas que tienen problemas cardiovasculares y toman aspirina como un anticoagulante en pequeñas dosis y toman ciertos remedios como el ginkgo biloba o la toronja en sí o el perejil, aumenta el efecto anula el efecto del medicamento y puede tener mucha más tendencia a la hemorragia a la persona. Entonces, todos los medicamentos, por más naturales que sean, pueden tener una o que otra contraindicación que hay que conocer, por supuesto, para que no tengamos problemas. En la época de verano hay ciertas situaciones de salud. Por ejemplo, los resfriados se hacen constantes porque como hace calor, todo el mundo nos mojamos y nos quedamos con la ropa. Las insolaciones, las quemaduras de sol. Si yo soy madre, padre de familia, vivo solo, soy joven, me voy a la playa, qué sé yo, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué es mejor? Ya hablando prácticamente, está bien, veo el programa, quiero saber qué hago. ¿Es buscar en mi casa un remedio o irme a una farmacia y decirle a la farmacéutica, tengo esto, deme algo? Antes de todo, lo que primero tenemos que hablar es de prevención, porque si yo me voy a la playa y sé que el sol ya es muy dañino, si me expongo constantemente, estoy deliberadamente provocándome un daño, ¿sí? Por eso la prevención es muy importante, siempre hay que prevenir antes que usar un remedio. Pero en el caso de que ya hemos sufrido una quemadura, por ejemplo, del sol, si no es muy intensa, ¿sí? Si no es muy intensa la quemadura, podemos utilizar, por ejemplo, lo que es el pepino licuado, que se licúa el pepino y se pone en la refrigeradora y uno se echa como un ungüento, puede aliviar la quemadura de la piel, lo mismo que la sábila. La sábila también tiene una propiedad cicatrizante y suavizante de la piel, pero si ya tenemos una quemadura muy profunda, en la que forma una ampolla, en la que ya se ha abierto una herida y puede haber un contacto con gérmenes, entonces en ese caso tal vez sí necesitemos utilizar otro tipo de productos. En cuanto a la sábila, por ejemplo, antes de usarla, la remojan para así de esa manera evitar algún efecto adverso. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría si lo utilizo sin haberlo remojado? O sea, ahí vería algunos efectos. Si el uso es externo, no hay problema, pero para usos internos sí tiene que pasar por un proceso de el remojo, de quitar el yodo que le dicen, para poder sacar la parte del mucílago, la parte gelatinosa y utilizar la babita, utilizar, y esa es la que se consume internamente. Externamente, por ejemplo, para las quemaduras, se pueden poner simplemente lavando la sábila y abriéndola en dos y poner como un emplasto. Cuando empezamos a hablar de cosas exactas en casa, un dolor de cabeza, por ejemplo, ¿cómo ayudamos un dolor de cabeza sin que ocultemos algún problema mayor?
Si es una persona que padece de dolores de cabeza frecuentes, ¿sí? Que es ya una condición conocida, en ese caso sí podemos hacer uso de remedios naturales. Una forma muy efectiva de bajar el dolor de cabeza es sumergiendo los pies en agua muy caliente. Cuando uno sumerge los pies en agua caliente, es como decir que la sangre se va hacia los pies y descongestiona la cabeza. Es muy efectivo. Alguna vez si lo intentan, van a ver que es muy efectivo. O también lo otro es sumergir una toalla en agua fría, exprimirla bien y aplicarla como un turbante. Eso me recuerda también, por descongestionar. ejemplo, a esto de que si los pies los tienes fríos, también te da gripe, ¿no? O sea, Sí, parecido. sí, es parecido. Sí, hay remedios que se pueden utilizar sin que se afecte. ¿Qué hay de los pequeños? Nosotros que somos padres, cuando nos toca la fiebre, nos desesperamos y queremos ir a emergencias. Te vas a emergencias y te dicen, no, si no pasa de 40, no entra a emergencias. Y uno se queda, ¿qué hago? A ver, en ese tipo de casos, por ejemplo. El baño, ¿no? Sí, en ese caso un baño de agua tibia, sumergir al niño en agua tibia va a ayudar a bajar la fiebre. Pero también hemos visto que es bien útil cuando les damos una limonada tibia. ¿Sí? La vitamina C también ayuda a mejorar el dolor, la fiebre, pero en este caso sumergir en agua tibia por unos 10 o 15 minutos puede ser suficiente como para controlar esa fiebre. Y mira, Caleb, ahora tú has mencionado un punto importante, que es que a veces en la medicina, pues de hospitales, ¿no? Te ponen como una especie de límite y a partir de ese no puedes utilizar un medicamento químico que se diría actualmente, pero se puede utilizar, ¿se recomienda la medicina natural en los hospitales de Perú? Sí, a raíz de que no hay una satisfacción con los métodos convencionales, mucha gente está optando por buscar un tratamiento alternativo. Es por eso que nosotros aquí en Perú tenemos tanto en el MINSA como en el Salud el área de lo que es medicina alternativa y complementaria. Entonces, ahora hay cada vez profesionales más capacitados en esta área, en el área de la medicina natural, para ofrecer una alternativa o un tratamiento complementario a una dolencia. Y se ha visto muchas veces que la mayor parte de las personas sí encuentran el alivio, el bienestar que estaban buscando y que no lo encontraban en la medicina convencional, porque todo lo que es la medicina natural tiene mucho que ver, como dije al principio, con el estilo de vida saludable. Cuando uno modifica las causas que producen la enfermedad y mejora la alimentación, hace ejercicio, va a tener mejores resultados. Ahora, hace poco se ha publicado un estudio de un doctor en Harvard que ha hecho un estudio de varios años en personas y lo que él ha probado es que las personas que hacen ejercicio, que comen saludablemente y que tienen optimismo o fe, son las personas que tienen mejor calidad de vida y que tienen menos tendencia a enfermedades. Entonces, ahora hay una apertura más a lo que es natural. Cuando entramos a ese punto, cuando ya hay estudios y cuando se ven algunos elementos no convencionales que muchas veces no asociamos con salud, tal como la esperanza, la fe. Usted mencionaba en el bloque anterior que la prevención es mucho más importante que conocer de remedios naturales. Que la curación, exacto. Entonces, cerrando ya un poquito de repente el tema, cuando hablamos de remedios naturales a manera de prevención, ¿cuáles son los remedios, vamos a ponerlo así, que deberíamos buscar tener? ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo los administramos? Sí, tenemos una gran ventaja que tenemos una farmacia en la naturaleza, ¿sí? Los remedios naturales están al alcance de todos. En primer lugar es lo que es la alimentación saludable. Si nosotros aprendemos a comer sano, una dieta que tenga gran cantidad de frutas, verduras, semillas, nueces, que tienen acción no solo de alimentación, sino acción terapéutica por la presencia de los fitoquímicos, si nosotros nos alimentamos adecuadamente, vamos a prevenir e incluso podemos revertir enfermedades que estamos padeciendo. El otro es el uso del agua. El agua es un remedio que lo podemos encontrar no solo... el agua pura, el agua pura, sí, no el agua que viene con azúcar o sustancias químicas. Tomar suficiente agua también es importante porque nuestro cuerpo está compuesto mayormente de agua. El aire puro, respirar aire puro, venir a un lugar como este y llenar nuestros pulmones con aire puro nos va a garantizar que hay una buena oxigenación, que vamos a mejorar la circulación. Descansar adecuadamente es otro remedio
remedio natural. Cuando nosotros nos trasnochamos, estamos también impidiendo que nuestro cuerpo recargue las energías que necesita para seguir funcionando. El sol, hacer el uso adecuado del sol, no tener esa moda de ir a la playa, que muchos quieren verse lo más morenos posibles a consecuencias de una quemadura de la piel que más adelante puede resultar dañina. La abstención de sustancias tóxicas. Todos sabemos que el alcohol, el cigarro, las drogas son nocivas para la salud, y la confianza, esperanza o meditación, depende del punto de vista filosófico que lo quieran tomar, se ha visto que son los remedios que son los más efectivos para prevenir e incluso para curar enfermedades. Hoy acá tenemos 2 estudiantes de medicina, pero todos nos hemos enfermado en algún momento, así que tenemos alguna relación. Claro. Tenemos que ir cerrando el bloque. Hoy no se ve, es más, la Organización Mundial de la Salud no presenta ya, el mundo no ve salud solamente como no estar enfermo. Se habla de una unidad, una unidad especial. Al ser humano hay que tratarlo como una unidad. Un ser holístico. Exacto. Entonces, cuando hablamos de esta holística de la salud humana, ¿cuáles son las conclusiones cuando vemos, estoy enfermo, de repente no de salud, de repente es el corazón, el pensamiento? ¿Cómo puedo entender este medio que hoy avala lo que la Biblia enseña, que somos una unidad, que me ayude a mí a tener una mejor salud? Sí, cuando nosotros consideramos que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que también es un conjunto del bienestar físico, social, espiritual, mental. Entonces ahí recién nosotros podemos tener un mejor concepto de lo que es salud y cómo cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Porque si solo relacionamos, tomo esto y me enfermo, o fumo y me da cáncer, pero no tomamos en cuenta el aspecto espiritual, el aspecto del bienestar social, entonces por más bien que dejemos el cigarro y estamos, por ejemplo, con problemas emocionales, vamos a caer en otra enfermedad. Entonces, la salud significa que estemos bien en todas las esferas, ¿no? Y estar bien en todas las esferas significa obedecer las leyes naturales de la salud, ¿sí? Si no obedecemos las leyes naturales de la salud, ningún medicamento, por más bueno que sea, natural o artificial, nos van a librar de las consecuencias de haber desobedecido, en primer lugar, las leyes naturales de la salud. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Realmente creo que estamos satisfechos con todas las respuestas que hemos obtenido. Fue la doctora Delcy Turpo, ella es especialista en medicina natural. Amigos, nosotros tenemos que ir cerrando ya el programa, pero antes de despedirnos de este hermoso lugar, tenemos para ustedes un texto bíblico del todo especial, que vamos a leer a continuación. El versículo se encuentra en Tercera de San Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muy bien, queridos amigos, el texto nos recuerda no solamente la sabiduría de Dios, que nos dio como una unidad físico, mental, espiritual y emocional también, mucho antes que la ciencia lo dijo. Eso significa que te conoce tan bien que Él quiera que seas prosperado en todo. Y eso significa tener buena salud. Queremos invitarte a que si tú tienes alguna pregunta sobre el tema, sobre cómo cuidar mejor tu salud, puedas ponerte en contacto con nosotros. Después de todo, aquí en Controversia podrás encontrar y recibir totalmente gratis un estudio bíblico que te ayudará a descubrir el amor de Dios y mejorar tu salud en todo aspecto. Tenemos que ir cerrando el programa. Recuerda, puedes escribir al correo que aparece en pantalla o también al blog. No hay tiempo para más y termina Controversia.